Y vamos a conversar con Raúl Sor ya más en detalle, lo tocamos someramente con la nueva presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, pero vamos a entrar en materia con esto que está pasando en Bolivia, Raúl, y sobre todo con cuáles son las opciones que se están barajando respecto de la ex mandamás de Bolivia, Jeanine Áñez. ¿Cómo estás? Sí, mandamás. Hola, Fernando. Mandamás interina fue, Sí. porque nunca fue electa y fue nombrada a la presidencia y la ejerció durante algunos meses hasta que el MAS, el Movimiento al Socialismo, volvió a ganar las elecciones. Pero en el intertanto, como te señalaba tu entrevistada anterior, señora Urrejola, después del golpe, hay unos que lo llaman una intervención, como quieras, pero tenía más características de un golpe, de una interrupción de un gobierno democráticamente electo a través de una serie de mecanismos de fuerza, aunque usaron una votación parlamentaria y consiguieron, digamos, una transición que mantenía un hilo de continuidad. Lo cierto es que yo creo que por todas sus características fue un golpe de Estado y, como se señaló, hubo dos masacres, Zancata y Sacaba, en los cuales murieron decenas de personas y fue empleado el ejército y la policía para reprimir, y eso ha quedado pendiente digamos, hubo además una actitud muy, te diría, peyorativa contra los indígenas. En particular, la señora Áñez se refirió a Evo Morales como el pobre indio. Hay grabaciones sobre eso. Es decir, hubo algunos de los símbolos indígenas, la huifala, la bandera multicolor, fue prohibida. En fin, se abrieron heridas muy profundas y, claro, esto no han quedado olvidadas. Y especialmente no porque, bueno, la vida tiene muchas vueltas. Y hoy día el carrusel tiene al MAS, con Luis Arce, que es el actual presidente, arriba, y a la señora Áñez abajo. Y las heridas no han curado y el gobierno ha presentado 5 demandas contra la señora Áñez. La detuvieron, la tienen en prisión preventiva, está en la cárcel. Va a permanecer allí por lo menos 4 meses mientras se preparan los cargos en su contra, y uno de ellos es no haber consultado a la Asamblea Nacional por el préstamo, un gran préstamo que solicitaron al Fondo Monetario Internacional, préstamo que fue concedido, pero que necesitaba de la aprobación parlamentaria, y eso no se hizo. Por supuesto, es acusada por terrorismo y por la represión, por sedición, por haber tumbado al gobierno, haber suplantado al presidente electo. Y bueno, estos cargos tendrán que ver los tribunales, pero en última instancia será la Asamblea la que tendrá que resolver, y para aprobar los cargos contra un expresidente se requieren 2/3 de la Asamblea. Y el MAS obtuvo en las últimas elecciones un 55% de los votos, todavía lejos del 60 y tantos por ciento que necesitaría para aprobar cualquier resolución, lo que no quiere decir que no pueda encontrar aliados y encontrar alguna martingala que le permita obtener aprobación parlamentaria para las acusaciones. Pero creo que lo que realmente quiere, antes que una condena, es establecer un precedente que la sedición o tumbar a un mandatario electo, una mandataria electa, trae consecuencias. Que esto no se puede hacer y resulta absolutamente gratis, y bueno, aquí no ha pasado nada, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, en que la derecha en Bolivia se ha manifestado, ha salido a grandes manifestaciones callejeras en defensa de la señora Áñez y señalando que no corresponde y que esto es en realidad una vendetta. Y ella
en realidad no está tan sola. No, Jair tiene harta gente. Bolsonaro salió en su defensa abiertamente y también la OEA se ha pronunciado, no en forma directa, pero le ha hecho una advertencia al gobierno boliviano a través de su secretario general, señor Almagro, ha dicho que, cuidado, estamos siguiendo muy de cerca la situación. Lo que en las actuales circunstancias hay que leerlo como un apoyo velado a la señora Añez. De manera que ella tiene sus respaldos, sus apoyos internacionales y también en Bolivia se ha vuelto a generar el mismo esquema de siempre. El oriente del país, con Santa Cruz a la cabeza, y 4 estados más, 4 departamentos más, como lo llaman en Bolivia, han salido en su mayoría en apoyo de la señora Añez. De manera que las viejas fracturas que son características de Bolivia siguen ahí. Sí, estamos viendo, por ejemplo, algunas de las manifestaciones que han habido ayer y hoy en Bolivia, defendiendo la gestión de la señora Añez, y son muy multitudinarias también. Aquí no hay una mayoría exorbitante que está de alguna manera totalmente de acuerdo en cómo se desarrollaron las cosas, y por lo tanto ese tipo de situaciones, añadido a lo que tú siempre has contado de Bolivia, que es esta histórica división geográfica, bueno, puede tener este clima y este problema vigente durante mucho tiempo. Sí, absolutamente, y es un problema que se arrastra, es decir, la cuenta por lado y lado va aumentando, es decir, hay quejas de ambas partes, pero las imágenes que veíamos antes, la gran manifestación, eran principalmente, era Santa Cruz, y allí efectivamente la señora Añez y la derecha tienen un respaldo importante y han ganado las elecciones en ese departamento y en otros no con tanta, que no tienen la misma gravitación. Santa Cruz es la capital financiera, económica de Bolivia versus La Paz, que hace las veces de la capital política, y en realidad no es ni una ni otra, pero esa es la división de grandes poderes en Bolivia, y además es una división étnica. Los cruceños son de otra complexión que la gente del altiplano, que es en su gran mayoría indígena, de manera que hay un abismo bastante grande. Incluso las sensibilidades son totalmente distintas. En un viaje que hice a Bolivia, en La Paz me hablaban como una reivindicación fundamental, principal, la salida al mar para Bolivia, y era un tema capital. Sabían que estaban hablando con un chileno y aprovechaban la oportunidad de explayarse sobre el tema y preguntar cómo se veían las cosas acá. Pero tú vas a Santa Cruz, y yo fui a Santa Cruz después, y en Santa Cruz el tema del mar los tenía pero absolutamente sin cuidado, y lo veían como un problema del altiplano. Es decir, no, eso no es un tema para nosotros. Ellos miran mucho más hacia el Atlántico que hacia el Pacífico. Están mucho más orientados hacia Brasil y Argentina que hacia Chile. De manera que también en Bolivia hay diferencias muy, muy profundas, sí, que es difícil que se superen de un día a otro, sí, y a eso le sumas las diferencias políticas, como la estamos viendo en este caso, peor aún. Raúl, antes de terminar, te quiero preguntar por algo que fue en su momento súper importante para que llegara Jeanine Áñez, que fue, de alguna manera, en términos incluso simbólicos primero y después ya más manifiesto, la posición que tomaron las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se ha planteado ahora en términos justamente de lo mismo? Las Fuerzas Armadas se pronunciaron en un momento dado en todo lo que significó la llegada de Jeanine Áñez, y dieron a sugerir que correspondía un cambio de estado de cosas, y ahora, cuando tú ves estas acusaciones, la señora Áñez en prisión, un juicio ad porta, ¿qué han dicho? Porque ahí es mucho más abierto la deliberación de lo que a veces
uno está acostumbrado a ver en otras partes. Sí, bueno, las Fuerzas Armadas fueron cuidadosas con Evo Morales, con el gobierno del MAS, y de alguna manera le señalaron, ahí está la puerta. Sí, pues. Es decir, no procedieron de la manera tradicional de los golpes Por eso de decía Estado, que era forma simbólica, pero es simbólica, pero es elocuente, po. Absolutamente. Y de hecho ya han sido purgados algunos generales, han sido llamados a retiro por el rol que les cupo en toda esta situación de cambio de gobierno, en el cual Morales, en definitiva, renuncia, lo hace absolutamente presionado, especialmente por la policía. La policía jugó un rol determinante en su salida. Y esto es un tema que no se ha resuelto. Las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, estaba bastante dividido por los antecedentes que se tiene. Habían oficiales que eran leales a Morales. De manera que esto también es un hecho que ha gravitado en su retorno. Es decir, no deja de ser llamativo que una vez que se da hay un pronunciamiento, llamémoslo así, y se desbanca a un gobierno, el nuevo gobierno se ve obligado, porque esa fue la situación, se ve obligado a llamar a elecciones. No era que querían llamar a elecciones, y lo hicieron porque sintieron que tenían una correlación de fuerzas suficientemente adversas que el país se hacía ingobernable. Y en esa circunstancia ya convocan a elecciones y el MAS, el partido de Evo Morales, del presidente actual Luis Arce, saca el 55% de la votación, sorprendiendo a todo el mundo. Es decir, eso en cualquier circunstancia. Además, un partido que estaba en la oposición, que tenía a su líder principal y más carismático en exilio en Buenos Aires, consigue una victoria de esas proporciones. Yo creo que las Fuerzas Armadas y el Ejército, en el caso de Bolivia es el Ejército el que cuenta, palparon esta situación y vieron la conveniencia de encontrar una salida política en un país que es profundamente político. Sí. Y así como ha habido manifestaciones y movilizaciones de la derecha tratando de proteger y protestar contra la detención de la señora Añez, también han habido manifestaciones importantes, algunas de estas las vimos ahí en pantalla, a favor del gobierno de Luis Arce, que tiene una gran popularidad, en parte porque él era ministro de Hacienda, y mientras fue ministro de Hacienda, fueron años de absoluta bonanza para Bolivia, y especialmente para las masas, para la masa campesina. Consiguieron cosas, bonificaciones para la tercera edad, para la educación de los niños, que nunca antes de la historia de Bolivia se había dado, de manera que el país está genuinamente dividido. Hoy día, si las últimas elecciones son una indicación, bueno, el MAS tiene más de la mitad de las adhesiones, pero precisamente porque los bolivianos son un pueblo muy político, con mucha conciencia política, también cambian de opinión. Sí. Y si hay algo que se sienten abusados, y se sintieron abusados por el MAS, ellos tuvieron un plebiscito en que se les preguntó si querían que Evo Morales volviese a ser un candidato, volviese a presentar, y dijeron no queremos que se vuelva a presentar, pese a que en elecciones él era inmensamente popular, pero él ya había cumplido con su mandato y era la hora de irse, y él desconoció ese plebiscito que él mismo había convocado. Bueno, lo castigaron en las urnas y le fue mal. Bueno, interesante. Vamos a seguir monitorizando lo que pasa en Bolivia. Gracias, Raúl. Nos vemos mañana. Chao. Chao.